Esta torre ha pasado siglos cayendo, despacio, muy despacio, cada año un poco. Y durante un tiempo, el mundo la miró esperando el día en que se vendría abajo. Porque esta no es solo la historia de una torre inclinada, es la historia de un error que se vuelve leyenda. De una ciudad que quería tocar el cielo, y en cambio, descubrió, de la forma más dura, que el cielo no era el problema, era la tierra. Hoy la ves ahí, elegante, blanca, casi ligera, pero la verdad es que esa forma no es un plan. No nació así, se volvió así. Al principio, Pisa era un nombre que contaba de verdad, una potencia, un puerto vivo, barcos, comerciantes, dinero y sobre todo, orgullo. En la Edad Media, las ciudades italianas no competían solo con monedas y armas, competían con piedra, con iglesias, con plazas, con torres. Porque un edificio no es solo un edificio, es un mensaje. Que esta obra inspire fe y perdure a través de los siglos. Amén. Es un reto al tiempo y a quien te mira. Y justo en ese punto, en esa plaza, Pisa decide añadir una pieza más al conjunto. Un campanario alto, visible desde lejos, al lado de la catedral. Una obra real, útil, pensada para dominar el espacio y completar la plaza religiosa. Pero antes de ser la plaza perfecta que conocemos hoy, ese lugar era distinto. No era un jardín ordenado, era un gran espacio sagrado, vivo, lleno de movimiento. La catedral ya estaba allí, enorme, luminosa, como una señal de poder y fe. Un poco más lejos, el baptisterio acababa de empezar, todavía incompleto, otra obra que crecía poco a poco. Alrededor, tierra pisada, materiales, carretillas, andamios, bloques de piedra, hombres trabajando. No la calma de Postal, un lugar con martillos, voces y polvo. Y es justo ahí, en medio de ese corazón religioso en construcción, donde Pisa decide levantar también su torre. No por belleza, por identidad. Y así, en 1173, ponen la primera piedra. La torre nace como campanario, no como juguete ni como curiosidad. El campanario es la voz de la ciudad. Es lo que llama, lo que avisa, lo que celebra. Es una presencia que debe dominar el espacio. El problema es que a veces el suelo no es suelo, es un trato. Es blando, inestable, engañoso. Y si apoyas a un gigante sobre una base demasiado optimista, la naturaleza no discute. La naturaleza pasa la factura. Lo más inquietante de toda esta historia es que la torre no espera a estar terminada para inclinarse. Empieza casi de inmediato, mientras la están construyendo. Imagina la escena. Los bloques suben, los muros crecen, y entonces alguien nota algo. Una línea que ya no está recta, una sensación rara, un lado que parece más bajo que el otro. Al principio, quizás intentas convencerte de que es solo una impresión, que es la luz, que es el ojo, que se pasará, pero no se pasa. Y aquí nace la primera gran paradoja de la Torre de Pisa.
Cuanto más sube la torre, más peligrosa se vuelve. Y cuanto más peligrosa se vuelve, más importante es terminarla. Porque dejarla a medias significaría admitir delante de todos que Pisa fracasó. Entonces, ¿qué haces cuando tu sueño empieza a ceder? ¿Lo dejas o lo sigues? Pisa lo sigue, pero con miedo, con dudas, con intentos, con correcciones. Y la torre se convierte en una obra que pasa por generaciones. Tú empiezas un trabajo sabiendo que quizá nunca verás el final. Es un pensamiento casi triste. Pones una piedra, construyes un trozo de futuro, y sabes que tu nombre no será el que quede al final. Serás solo una mano entre muchas manos. Mientras tanto, la vida sigue. La política cambia. Llegan parones, guerras, tensiones, crisis. Y cada pausa es un arma de doble filo. Porque parar puede salvar, pero también puede condenar. El terreno se asienta, la torre se queda allí, sin terminar, con esa herida visible. La inclinación. Y, aún así, justo esas pausas largas, ese tiempo que parece una maldición, quizás se vuelven parte de la salvación. Porque el suelo, poco a poco, se estabiliza un poco. No lo suficiente para hacer la torre segura, pero sí lo suficiente para que el ser humano lo intente otra vez. Cuando vuelven a empezar, en 1272, ya no pueden fingir que no pasa nada. Tienen que convivir con la inclinación. Y entonces hacen algo increíble. Intentan corregir la dirección mientras construyen, buscan compensar, equilibrar, llevarla de vuelta con la arquitectura. Es como caminar en un barco que se mueve, y al mismo tiempo intentar construir un castillo de cartas. Un paso en falso, y lo pierdes todo. Y aún así, la torre sigue subiendo. Despacio, con esfuerzo. Y cada metro más es un gesto de terquedad humana. Una forma de decir, no nos rendimos. Y luego, casi 2 siglos después del inicio, llega el momento que ninguno de los primeros constructores habría visto. En 1372, la torre se termina. Recién acabada no es perfecta, ya está inclinada. Pero está completa, por fin, con la cámara de las campanas arriba, los arcos claros, la piedra aún limpia. Como si acabara de salir de las manos de los albañiles. Y ahí pasa algo raro. En vez de parecer un fracaso, parece un milagro. Porque está en pie. Y se queda en pie. Y mientras tanto, la gravedad no se detiene. La torre ya está inclinada, así que cada año, el peso empuja en la misma dirección. Y cuanto más se inclina, más difícil es parar esa fuerza. Durante siglos se queda así, en pie, pero bajo tensión. Y también por eso se vuelve famosa. No solo por su belleza, sino porque parece siempre a punto de caer, y aún así resiste. Hasta que la inclinación crece tanto que deja de ser una curiosidad. Se convierte en un problema real. Y entonces pasa algo que parece imposible. El ser humano decide salvarla, y no hablamos de hace siglos, hablamos de ayer. Y empieza una lucha muy moderna, con ingenieros con los nervios tensos y equipos apuntando a la torre día y noche.
sensores que miden cada milímetro como un electrocardiograma, grietas vigiladas, inclinación controlada, vibraciones registradas. Porque aquí no están restaurando. Estás intentando frenar un movimiento lento, casi invisible, pero constante. Y la escena es realmente absurda. No estás sosteniendo un edificio cualquiera. Estás sosteniendo una leyenda. Prueban caminos distintos, algunos geniales, otros desastrosos. En algunos periodos añaden pesos en la base, como si quisieran tirarla hacia atrás con la fuerza de la masa. En otros intentan trabajar el suelo, quitan pequeñas cantidades de tierra de un lado, milímetro a milímetro, para hacerla volver poco a poco, sin tirones. Y luego están los intentos que dan miedo solo de pensarlos. Intervenciones demasiado agresivas, que en vez de estabilizar, aumentan el riesgo, porque con una estructura así, basta muy poco para cambiarlo todo. Y mientras los expertos trabajan, la vida fuera sigue como siempre. Turistas que llegan, fotos, risas, ese gesto que todos hacen. La mano que sostiene la torre es una escena casi cómica. Millones de personas fingiendo salvar la torre con una palma. Y detrás de ese juego, la verdad es que la torre sí fue salvada. No con una mano, sino con décadas de cuidado. Y aquí la historia golpea de una forma rara, porque la Torre de Pisa se vuelve un símbolo justo por su defecto. Vivimos en un mundo donde todo debe parecer perfecto, donde si algo nace torcido, lo escondes, lo corriges, lo tiras. Y, sin embargo, Pisa se volvió eterna precisamente porque no escondió el error. Lo enfrentó, lo llevó hasta arriba y luego lo protegió.